Familia en plenitud, buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que bien y que cada día podamos crecer en la gracia, en la vida del Espíritu en cada uno de nosotros. Qué bueno eh, es el Señor con cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, y qué bueno es entender su gracia impartida a nosotros. Hoy, una vez más, unidos en el mismo Espíritu, damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por el bienestar de cada familia aquí representada, con familias de pronto que están pasando momentos difíciles, pero con la fe intacta, con la fe puesta en el Señor Jesucristo de que por sus llagas hemos sido curados. Gracias a Dios por la sanidad, por el bienestar, por la prosperidad que provienen de Él y que son manifestados en una generación de hijos entendidos en el propósito de su voluntad y que son hijos que avanzan y crecen conforme a lo que Dios ha determinado para ellos. Pero gracias también a nuestros pastores, a nuestros mentores que día a día nos edifican conforme a ese propósito eterno y nos afirman en las verdades presentes de un nuevo pacto y en la realidad establecida para nosotros como hijos de Dios. Definitivamente en las Escrituras encontramos hombres de Dios que son ejemplo, con unas características especiales que son ejemplo para cada una de nuestras vidas y que aún en nosotros mismos podemos ver reflejadas cada una de estas realidades y estas características. Cuando hacemos una enseñanza, podemos ver reflejadas las características de un hombre como el apóstol Pablo, que en comparación con cada uno de nosotros, a veces decimos, wow, pero ¿quién soy yo para hacer como, o compararme, o tomarme el atrevimiento de compararme con el apóstol Pablo, este gran hombre de Dios? Pero cuando mira uno las características, son características que no solo se evidencian en él, sino que se evidencia en todo ministro apostólico que está constituido para cumplir una misión, que está constituido para cumplir una asignación y un llamado de parte de Dios. Ah, qué bueno es eso, Señor. Y definitivamente nosotros en nuestra casa Vida en Plenitud hemos tenido unos pastores que tienen unas características maravillosas, y no es por echarles serrucho ni nada de eso, sino porque cuando comparamos estas realidades se da uno cuenta de que son hombres de Dios y en el caso de nuestra pastora, una mujer de Dios, que nos guían, que nos encaminan, que muestran su amor, que cumplen un propósito como Dios lo ha establecido. Definitivamente siguen la misión de Dios, como Dios encomendó a su Hijo Jesucristo, de enviarlo al mundo. Y su Hijo Jesucristo encomienda esta misión a la iglesia, y aún dice, ¿no? Así como tú me has enviado al mundo, yo también los envío al mundo. Así que nosotros, mis amados, somos la continuación de la obra de Jesús aquí en la tierra. Qué responsabilidad tan grande que ahora tú y yo y cada ministro constituido por Dios es la continuación de la obra de Cristo aquí en la tierra. Es una responsabilidad maravillosa. Por eso en esta mañana quiero exaltar la labor de nuestros ministros amados en Cristo Jesús. ¿Cómo describir? A veces cuando estaba tratando de preparar un mensaje me preguntaba cómo describir la conducta de un verdadero ministro apostólico. Es muy difícil y la única forma, tal vez podamos hacerlo con palabras muy hermosas, pero la única forma de describir una conducta de un ministro apostólico definitivamente es a través de las escrituras. Hay muchos textos que nos dejan ver la conducta de hombres de gracia, de nuevo pacto, que están estableciendo las verdades de este nuevo pacto en la vida de discípulos que están dispuestos para esta labor encomiable de enseñanza, de edificación. Definitivamente, hombres y mujeres comprometidos de una manera total con esta causa eterna, como nuestro pastor Jorge, como nuestra pastora Nancy, que entregaron buena parte de su vida a esta causa, años entregados a esta causa. No, yo no puedo ponerme a mirar que es que no, que hace 7 años están en la verdad presente. No, no, no. Es toda una vida de entrega a la causa eterna. Es toda una vida de esfuerzo, de sacrificios, de a veces negaciones propias por causa de cumplir un propósito eterno. Nada de lo anterior fue que se perdió, no. Al contrario, era necesario
para la edificación de los santos en este tiempo, en las verdades presentes de este nuevo pacto. Definitivamente el ejemplo mayor que tenemos nosotros es el apóstol Pablo, y en muchas de sus cartas describe no solo la vida de él, sino la vida de la iglesia también, como un ejemplo para cada ministro que quiera seguir adelante cumpliendo el propósito de Dios. Segunda de Corintios 8, verso 2 al 8. Voy a invitarlos a que tengan su Biblia ahí. Creo que tenemos tiempo suficiente. Cuando enviamos este video ahora los sábados por la tarde, es con el fin de que tú puedas verlo, de que tú puedas tomar la Biblia, de que tú puedas resaltar realmente lo que quieras también darnos a conocer a través del Zoom los días domingos. Segunda de Corintios 8, 2 al 8. Segunda de Corintios 8, 2 al 8. Dice la palabra de Dios que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino como asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Cuánta entrega hay en estos textos bíblicos? Entrega que yo puedo ver como la verdadera entrega de un ministro apostólico. Aunque es una carta escrita a una iglesia, pero también la pongo en el contexto de aquellos ministros entregados por causa de un propósito, por causa de un llamado y de una asignación de nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros. Y aún en medio de las pruebas, y a veces me pregunto, ¿cuántas pruebas, cuántas tribulaciones, cuántas dificultades, cuántas circunstancias difíciles han pasado nuestros pastores en el cumplimiento de su propósito eterno? Y aún verlos cada domingo, verlos en cada enseñanza, que no exponen lo que interiormente pueden estar pasando, sino que exponen a través de la vida del Espíritu la realidad que quieren transmitir, los principios de reino, los principios de gobierno que quieren dar a conocer a cada uno de nosotros. Que en grande prueba de tribulación abundaban en gozo. En medio de las circunstancias difíciles, cada ministro apostólico no expresa lo que está viviendo circunstancialmente, sino que expresa la realidad espiritual que contiene dentro de él. Eso es maravilloso. Y en medio de su profunda pobreza, en medio de las necesidades tal vez económicas que a veces son difíciles de suplir, ellos en medio de todas esas circunstancias han dado a conocer las riquezas de su gracia, las riquezas de la generosidad del Padre con cada uno de nosotros. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Ay, Señor, gracias. Y en el verso 5, y no como lo esperábamos, porque a veces vemos que un ministro puede estar viviendo circunstancias difíciles y espera uno que transmitan esas circunstancias. No, están transmitiendo la vida del Espíritu, no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Qué tremendo es eso, que se entrega todo por causa de un propósito eterno. Se da todo por causa de un propósito eterno. Negaciones, vuelvo y repito, tantas cosas que tiene que hacer uno para cumplir esta asignación y este llamado conforme a la voluntad del Padre, que nos lleva de gloria en gloria, que nos lleva de triunfo en triunfo, que nos lleva de iluminación en iluminación, de revelación en revelación. Un crecimiento constante a través de la vida de estos ministros, de nuestros pastores, de estos mentores, un crecimiento constante y una formación constante para que
llegásemos al entendimiento de las verdades donde Dios nos ha establecido en este día. Qué maravilloso es eso. Qué bueno es eso. Si no, tal vez estaríamos en este momento viviendo ritos religiosos, sombras, que no corresponden a esta realidad del nuevo pacto. Pero gracias a Dios que nos concedió el don de tenerlos a ellos para que nos facilitaran la entrada a esta realidad de este nuevo pacto y poder conocer las verdades presentes que corresponden a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Por tanto, como en todo abundáis en fe, ellos abundan en fe, ellos abundan en palabra, en ciencia y en toda solicitud, en toda entrega y en vuestro amor para con nosotros. Qué bueno es el Señor que nos ha puesto esta clase de ministros a nuestro alrededor, que abundan en el amor que el Padre ha depositado en ellos para transmitirlos a los demás, que se duelen con los que se duelen, que se duelen con los que están pasando momentos de dolor, que se alegran con los que están pasando esos momentos de alegría, de esos momentos de felicidad. Qué bueno es eso, que hay una unidad en el espíritu con nuestros mentores para crecimiento y formación de todo el cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta sería, así como hay ministros que han padecido circunstancias difíciles, como dice el texto, prueba de tribulación, angustia, ¿cuánto hemos padecido tú y yo por causa del Evangelio? ¿Cuánto has padecido tú por causa del Evangelio? Desde la comodidad de tu casa, ¿cuánto has padecido por causa del Evangelio? Como nuestros pastores que de pronto han tenido que ir por diferentes lugares, por Ciénaga, por Santa Marta, por la costa, en diferentes situaciones, en diferentes escaseces, como de pronto nos han contado algunas historias que han atravesado y que han vivido. ¿Cuánto has padecido por causa del Evangelio? No estoy diciendo cuánto has padecido por tu trabajo o por otras circunstancias, no, cuánto has padecido realmente por causa del propósito eterno. ¿Cuántas circunstancias difíciles has atravesado por causa del propósito de Dios? ¿Cuántas necesidades, tribulaciones, pruebas, angustias has pasado? ¿Cuánta hambre has vivido por causa del Evangelio? ¿Cuánta persecución has vivido por causa del Evangelio? Definitivamente, un ministro apostólico es aquel que está dispuesto a entregarlo todo por una causa eterna. Y eso es maravilloso, que nosotros podamos tener esta clase de ministros a nuestro alrededor, que por causa de un propósito lo dan todo, se entregan en amor, viven tantas circunstancias para cumplir una asignación y un llamado. El apóstol Pablo es un ejemplo ministerial para todos nosotros como ministros competentes del nuevo pacto, como dice Filipenses 3, 7 al 8. Filipenses 3, 7 al 8. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Definitivamente, un verdadero ministro apostólico es aquel que se entrega, sin importar las circunstancias naturales que pueda experimentar y vivir, sino importando la realidad de establecer ese gobierno, ese reino de Dios en todo su entorno y en la vida del Padre, a donde lo lleve, donde lo ponga, ahí está estableciendo. Y dice que aún estima como pérdida todas las cosas por causa del amor de Cristo. Cuántas negaciones, cuántas cosas, cuántas renuncias, cuántas cosas naturales nos tenemos que negar por causa del propósito de Dios, por la obediencia a ese propósito, por el compromiso con ese propósito. Cuántas cosas. Y ciertamente aún estimo todas las cosas naturales, todas aquellas cosas que son temporales, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. ¿Y quién más que ellos, nuestros pastores? Como ejemplo de querer crecer en el conocimiento de Dios, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, todo.
Todo hemos desaprendido por aprender del verdadero conocimiento de Cristo Jesús. Y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Aún tengo por basura, decía el apóstol Pablo, el ser fariseo de fariseos, el vivir bajo la ley, el ser circuncidado al octavo día, el cumplir los ritos a cabalidad, el conocer las escrituras de su tiempo, el ser instruido a los pies del gran maestro Gamaliel, el tener tal vez bienes y riquezas en su posición social. He renunciado a la posición que tenía, al reconocimiento de ser ese persecutor y celoso de la iglesia en su tiempo. Todo por basura, por ganar a Cristo. ¿Y cuántas cosas un verdadero ministro apostólico tiene por basura por ganar a Cristo? Con cuánta tristeza a veces escucha uno: hermano, conéctese este domingo. No, este domingo no puedo porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, porque tengo que ver esto. Y no le damos el valor que realmente significa esto. Tal vez porque no hemos pasado a una mentalidad de ministro, sino que tenemos una mentalidad de consumidor y una mentalidad de creyente, de discípulo. Pero creo que ha llegado la hora de que todos los que estamos aquí y los que estamos oyendo este mensaje, transicionemos a una mentalidad de ministros apostólicos donde todo lo tenemos por basura, por ganar a Cristo. Y para que ese ganar a Cristo en mi vida pueda llevar a otros al conocimiento de la verdad y de ganar a Cristo también ellos. El incremento de la vida de Cristo. Aquí no está hablando Pablo de ganar a Cristo como que el incorporarse en Él, como recibirle en Él. No. Está ganando desde el incremento de la vida de Cristo en Él. El conocimiento del incremento de la vida de Cristo en Él. Gracias a Dios por nuestros pastores que estudian, que leen, que se capacitan para que el incremento de la vida en ellos sea una realidad que pueda ser transmitida a todos los que lo oyen cada día. Qué maravilloso es eso. Hay cosas que tenemos que evidenciar que son el fundamento de un verdadero ministro apostólico, como nuestros pastores, mi pastor Jorge, mi pastora Nancy, que cada día buscan ser incrementados en la sabiduría e inteligencia espiritual. Por eso Pablo podía decir: cada día busco eso, que el incremento de la sabiduría e inteligencia espiritual me lleve a decir, ser imitadores de mí, como lo decía Pablo. Y cada ministro apostólico tiene que llegar a la convicción de poder decir que esto es una realidad. Sé imitadores de mí. Filipenses 3:17 lo dice: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sé imitadores de mí. Primera de Corintios 11:1. Sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Un incremento de la realidad de Cristo en nosotros, para poder llegar a decir esta frase con toda certeza. Un verdadero ministro apostólico tiene que llegar a decir esta frase con la claridad, la certeza, la realidad que está expresando desde el interior, desde su espíritu, a todos los que lo oyen. Sé imitadores de mí. Y aún, y mira a los que así se conducen según el ejemplo. Un verdadero ministro apostólico es ejemplo a su familia, a su casa, pero también es ejemplo a los vecinos de su cuadra, también es ejemplo a los vecinos de su barrio, es ejemplo a la sociedad, es ejemplo al país. Un verdadero ministro apostólico no contribuye a la muerte, sino a la vida. Es luz donde quiera que va. Es sal de la tierra donde quiera que va. Es el reflejo de la vida de Cristo que contiene, de la luz que contiene. Como lo hablaba hace algunos días, esa vasija de barro que contiene ese tesoro, pero que muchas veces tiene que romperse para poder evidenciar el tesoro que contiene. Ser semejantes a Él, ser imitadores de mí, significa que cada día yo crezco, que cada día yo manifiesto, que cada día hay un incremento de la vida de Cristo que me lleva a ser semejante a Él, a Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, como Él.
ser semejantes a Él. Filipenses 1:16 también lo declara de una manera eficaz, contundente. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto tiene que ser evidente en cada ministro. La realidad, la fe, la certeza, que el que comenzó la obra en mí, la va a culminar, pero con un propósito de poder llevar a los demás a que entiendan esta realidad también del que comenzó la obra en ellos. Está utilizando ministros, pastores, evangelistas, maestros, para que ellos tengan un crecimiento y una formación, para que lleguen a la perfección hasta el día de Jesucristo. Que haya un incremento. ¿Qué sería de la iglesia sin los dones ministeriales? ¿Qué sería de la iglesia sin el ministerio quíntuple, que realmente no es quíntuple? Porque dice que constituyó discípulos en muchos lugares y constituyó apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, con un propósito de edificar, de crecimiento, de formación. Más que quíntuple, ahí hay otra frase que es clave y es la de palabra discípulos. Es un ministerio sextuple, porque realmente los discípulos están ahí para que estos 5 ministerios empiecen una formación en ellos, empiecen una enseñanza, una edificación en la vida de cada uno de ellos. Y eso es lo que hacen nuestros pastores. ¿Cuánta gratitud debe haber en nuestro corazón por nuestros pastores, por los maestros, por los apóstoles, por los evangelistas, por los profetas, que tienen una palabra concisa y precisa, un direccionamiento con principios de reino, de gracia y de nuevo pacto para encaminarnos, para llevarnos como discípulos a un crecimiento y a una formación donde llegamos a una madurez en Cristo y ya no somos solo discípulos, sino que ahora nos convertimos también en pastores, en maestros, en evangelistas. Gracias a Dios por esta clase de hombres como nuestros pastores, que sacrifican todo por entero para llevarnos a ese incremento de la vida de Cristo en nosotros. Yo estoy agradecido y me gozo de ello. He tenido muchos pastores en mi vida, pero ahora último creo que son casi 20 años con nuestros pastores Jorge y nuestra pastora Nancy, con nuestros pastores. Y tuve otros pastores maravillosos que me ayudaron en el incremento, en la formación de la vida de Cristo. Nada fue perdido, todo era necesario para ser formados y llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y esto no termina, y esto cada día es un crecimiento y una formación. Sé edificados como piedras vivas, pero si no hay edificadores, sé edificados como piedras vivas. Hay 3 características definitivamente que todo ministro competente de un nuevo pacto debe contener en sí, que son el ser, el saber y el hacer. El ser refleja lo que soy. El saber refleja el incremento, crecimiento y conocimiento de Cristo. Y el hacer refleja la verdadera naturaleza que tenemos y que contenemos como hijos de Dios. El ser, el saber y el hacer. El ser que ya me hizo el Padre Eterno, me constituyó, dice, nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Él solamente no quiere que nos quedemos en un estado de discípulos y con la excusa de que aún no sabemos cosas. No. Él nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, somos constituidos por Él. El saber es la responsabilidad propia de cada hijo de Dios, de incrementar ese conocimiento de Cristo, de conocerle a Él a través de estudiar, a través de escudriñar las Escrituras, pero a través de una intimidad permanente, completa con Él. Y el hacer, el ser y el saber me llevan al hacer, que es la expresión de esa vida de Cristo en mí, es la expresión de su naturaleza en mí, a través de mis sentidos espirituales, esa expresión de la vida de Cristo. Somos constituidos en ministros apostólicos con características especiales. Miremos algunas características más de un verdadero ministro apostólico, como definitivamente lo son nuestros pastores y nuestros mentores. Hechos 20, 17 a 36.
Voy a invitarte a que tengas tu Biblia ahí. Hechos 20, 17 al 36. Hechos 20, 17 dice, voy a leer verso por verso y vamos extrayendo algunas características, pero lo más interesante es que podamos ver el reflejo de esas características en nuestras propias vidas, pero también en la vida de nuestros ministros. Para que no digas, él era Pablo, pues ahora eres tú, con cada una de estas realidades y estas características de un verdadero ministro entendido en las verdades de la gracia y del nuevo pacto. Verso 17, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Un ministro comprometido con la causa eterna es aquel que está aún, valga la redundancia, comprometido con el propósito eterno y constituye discípulos, ancianos, líderes en los lugares a donde Dios les lleva en su misión y asignación. Y esto lo vemos reflejado en ellos, constituyendo cada año esos ministros, trabajando porque haya un liderazgo efectivo en el cumplimiento del propósito de Dios, constituyendo líderes, ancianos, obispos, como quieras tú llamarlo, una parte organizacional en medio del cuerpo de Cristo que es necesaria para que todas las cosas se hagan, como dice Pablo, decentemente y con orden, porque si no, cada cual haría lo que quiera. Y a medida que la iglesia crece numéricamente, necesitamos un liderazgo comprometido con la causa eterna, que sea parte de ese funcionamiento estructural y organizacional del cuerpo de Cristo, desde la visión de ese gobierno de Dios, desde la visión de ese nuevo pacto y la gracia. Y esto hacen nuestros ministros. ¿No has visto a nuestros pastores organizando? Venga, vamos a reunirnos, vamos a hacer una junta directiva, vamos a hacer esto y lo otro. Gracias a Dios por ellos comprometidos con esta causa. Hechos 20, 18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Un verdadero ministro apostólico, un pastor, un maestro, un evangelista, un apóstol, un profeta se presenta, se mostró, como decíamos más, como leímos más atrás, sé imitadores de mí. Se presenta, se mostró. ¿Cómo se mostró? ¿Cómo? Mírenme a mí, ¿cómo se comportó entre ellos? ¿Cómo se comportó entre ellos y no sobre ellos como ministro apostólico? Porque hay algunos ministros que se les sube el ego, ya no están entre ellos, sino sobre ellos. ¿Cuál es el modelo? Sé imitadores de mí, como lo dijo Pablo. A veces queremos decirle a la gente, imiten a Cristo Jesús. Pero ¿sabes algo? Aquí no dice eso. Aquí dice, imítenme a mí. Como yo imito a Cristo, claro, pero imítenme a mí. Porque es que algunos ponen de excusa el modelo de Cristo. Y entonces su modelo de vida tal vez no es el más representativo, no es el ejemplo mayor. Y entonces le dicen a la gente, imiten a Cristo Jesús. Tal vez porque su modelo de vida es un desorden. Pero cuando yo digo imítenme a mí, es porque mi modelo de vida, que es Cristo en mí, refleja la naturaleza de lo que soy y tengo la capacidad de ser ejemplo para todas las personas que me rodean. Ejemplo de amor, ejemplo de conducta, como lo dice ahí. Ustedes me han visto cómo me he comportado. Ejemplo de conducta, ejemplo de vida, ejemplo de administración, ejemplo de organización, responsabilidad, compromiso, obediencia en todos los aspectos de la vida. Ese es un verdadero ministro comprometido con esa causa eterna, que constituye equipos de liderazgo, ancianos, discípulos, líderes, que constituye todo esto, pero que también primeramente se muestra como un ejemplo de vida y como un modelo para los demás. Es imitarnos, sí, imitarme a mí. Amados, imítenme a mí. Porque no tengo que decirlo a los 4 gritos, yo imito a Cristo. No, imítenme a mí. Porque soy ejemplo de conducta, soy ejemplo de fe, soy ejemplo de compromiso, soy ejemplo de responsabilidad, soy ejemplo de obediencia.
Imíteme a mí, como así yo imito a Cristo. Verso 19, Hechos 20, 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, wow, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Sirviendo al Señor, ¿cómo? Con humildad, con lágrimas, con pruebas, con persecuciones, con dificultades, en la escasez, en la riqueza, en la pobreza, en la necesidad, en la abundancia, en todo. Pero algo que me llama la atención aquí que el apóstol Pablo resalta y dice en ese verso 19, y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y cuando yo miro esto y digo, bueno, ¿esto qué tiene que ver con nuestro pastor Jorge y Nancy, que estamos rindiendo un homenaje a ellos? ¿Qué tiene que ver con ellos? Pues mucho, porque seguramente ellos han padecido persecución por causa de un sistema religioso. Y ustedes saben a qué me refiero. Tal vez humillaciones, tal vez tantas cosas por causa de un sistema religioso, por causa de un sistema sesgado en sus creencias, pruebas, persecución, por ese sistema contrario a la verdad presente. Y se pasó y se vivió. Y por eso la calidad de ministros que tenemos, que arriesgaron todo por causa de Cristo, por la causa del verdadero evangelio, por causa de la verdad presente, sudor y lágrimas, es la cuota de sacrificio de los verdaderos héroes de la fe como lo son ellos. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto estás dispuesto a sufrir tú por causa del evangelio? ¿Cuántas cosas estás dispuesto a pasar por causa del evangelio? Verso 20, y como nada que fuese útil, he reducido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Un verdadero ministro apostólico siempre está dispuesto para anunciar, para predicar, para amonestar, para redarguir, para explicar, para enseñar. Pero lo primero tiene un orden y un diseño de Dios: anunciar, predicar. Y lo segundo, explicar, enseñar, instruir en justicia, como dice Pablo mismo. Ese es el orden y el diseño correcto. Primero, anunciar para después enseñar. Y un verdadero ministro apostólico está dispuesto a hacerlo en todo tiempo, en toda circunstancia y en toda ocasión, no importando lo externo que pueda estar viviendo. Alguna vez escuché una enseñanza del apóstol Basilio y él lo decía de una manera contundente y clara. Decía, a veces paso circunstancias tremendas en mi vida, pero cuando me subo a ese púlpito los domingos para predicar acerca del reino y la gracia de Dios, todo eso queda a un lado, porque esas son circunstancias temporales y lo que yo estoy expresando aquí es algo eterno, es algo que no tiene fin, es algo que es por siempre y para siempre, es algo para establecer el gobierno de Dios en los corazones de las personas. Y es una realidad. A veces decimos como ministros, tal vez con congoja en nuestro corazón, no quiero enseñar hoy, pero creo que hay algo mayor que nos impulsa a hacerlo, y de la manera precisa y adecuada, y con la verdad precisa y adecuada. Estamos dispuestos a anunciar como ministros la verdad del nuevo pacto. Verso 21 nos habla acerca del anuncio, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el anuncio? La fe en nuestro Señor Jesucristo, la verdad presente. Y lo hacía como públicamente y en las casas, es decir, adaptándose al sistema de la época, virtualmente, por cartas, presencialmente. La forma es lo de menos, mis amados. Lo importante es cumplir con nuestra asignación, con nuestro llamado. La forma es lo de menos. Lo importante es llevar el mensaje de la verdad presente, el contenido de esa verdad de Cristo. Por eso su predicación era la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí no habla, mi predicación era enseñarles a hacer cosas o tener ritos o vamos a hacer la fiesta de los tabernáculos, de la Pascua. No, su enseñanza era única y exclusiva conforme al diseño de Dios y a la verdad que estaba
experimentando la vida del apóstol Pablo, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero ministro apostólico no tiene una enseñanza fuera de la verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo y de la forma y en el tiempo donde Dios lo requiera. No se limita a 4 paredes de una congregación, sino que está predicando constantemente, enseñando, instruyendo, escudriñando, para llevar a un crecimiento a cada discípulo, conforme al propósito de Dios. Verso 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Voy a parafrasearlo. Ahora nuestros pastores Jorge y Nancy, ligados en espíritu, van a Estados Unidos sin saber lo que allá le va a acontecer, pero en el buen sentido del extendimiento del reino de los cielos. Ligado en espíritu, una común fe, algo que es común para todos nosotros, ligado, unidos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ligado, no hay nada, mis amados, no hay nada que lo pueda contener, no hay nada que lo pueda limitar, no hay nada que lo pueda desligar. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién me podrá separar? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Muerte, tribulación, angustia, nada. Estamos ligados en espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos ligados. Y al ligarnos, un verdadero ministro apostólico está ligado en espíritu al Señor, pero al ligarnos en el espíritu al Señor, se liga a esa congregación de los santos, se liga al cuerpo de Cristo, está ligado a la eclesía, está ligado en una común fe, en un mismo sentir, a todos aquellos que se constituyen en verdaderos hijos de Dios, está ligado a ese ministerio de los hijos de Dios entendidos en las verdades presentes. Esa es una característica de un verdadero ministro apostólico. Verso 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ante esto, no sé cuál sería mi comportamiento como ministro. Si el Espíritu me dijera que voy a pasar todas estas circunstancias. Pero ¿sabe algo? Una característica de un ministro apostólico es que no espera aplausos. Una característica de un ministro apostólico es que no espera recompensa. Una característica de un verdadero ministro apostólico es que cumple el propósito eterno sin importar las circunstancias que puedan surgir a su alrededor. Y esos son ellos. Eso debemos ser nosotros. Verdaderos ministros que cumplen con el propósito eterno sin importar las circunstancias en nuestro alrededor. Ahora la pregunta sería: ¿cómo nos comportaríamos nosotros en medio de estas situaciones de crisis, de tribulación, de angustia, de persecución? ¿Cuál sería nuestro comportamiento? Seguramente dejaríamos la agenda de Dios y tomaríamos la agenda nuestra para seguir con los compromisos que nos agradan. Pero un verdadero ministro apostólico no lo hace. Así pase lo que pase, él siempre, la meta es cumplir con el propósito eterno de Dios. Verso 24 dice: pero de ninguna cosa, ay Señor, gracias, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago necesidad. Pero no obstante, estoy unido en espíritu, no hago caso, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que cumpla fielmente con su propósito, pero no de cualquier manera, mis amados, sino con gozo, dice la palabra, con gozo. Esto me lleva a tener un sentido de avance como ministro. Todo ministro tiene esta característica de que cumple la carrera con gozo, que cumple el propósito de Dios con gozo, con alegría, tiene un sentido de avance, reconoce quién le da al ministerio realmente, reconoce cuál es el propósito otorgado. Y ahí lo dice, está hablando de una carrera,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, sin importar las circunstancias. No estima preciosa, no estima para Él mismo preciosa su vida. No la estima preciosa, porque está cumpliendo un propósito mayor, un propósito eterno, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y se habla de una carrera. ¿Qué requiere una carrera? ¿Qué requiere una carrera? Pablo le gustaba hablar mucho de las cosas atléticas, de los Juegos Olímpicos de su época, tal vez. ¿Qué requiere una carrera? Abstinencia, sacrificio, renunciar a tantas cosas, esfuerzo, disciplina, constancia, perseverancia, entrenamiento, sudor, lágrimas, dolor, golpes. ¡Wow! Estas son las características de un ministro apostólico. Gracias, pastores, por la cuota de sacrificio que ustedes han dado por nosotros, por su vida en nosotros. Y con gozo, totalmente con gozo. Con gozo se hace la carrera para dar testimonio del Evangelio de la gracia. ¿Cuál es el testimonio que damos? ¿Cuál es el Evangelio que estamos enseñando y predicando? El Evangelio de la gracia. ¿Qué testificamos nosotros? ¿Quieres correr la carrera de un verdadero ministro apostólico? Oh, pastor, hoy está haciendo frío. ¿Quieres correr la carrera de un verdadero ministro entendido en las verdades de la gracia? Pastor, es que tengo que hacer algo más importante. ¿Quieres correr la carrera? Pastor, es que tengo que ir a visitar a alguien, ¿no? ¿Cuál es el valor y la importancia que le estamos dando a esta vida de Cristo, al incremento de la vida de Cristo en nosotros? Verso 25 dice: y ahora he aquí que yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado testificando, predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Un hombre obediente que a pesar de las circunstancias nunca se negó al cumplimiento del propósito. Un predicador incansable, dice que he pasado predicando el evangelio del reino de Dios, verá mi rostro. Un hombre incansable, un verdadero ministro de Dios es incansable, es constante, es perseverante, es obediente. Ojalá tuviéramos un obediómetro para medir nuestro grado de obediencia y poder ver qué tan obedientes somos en la asignación y en el llamado que Dios nos ha hecho. Gracias, pastores, por su obediencia, porque ustedes no se han cansado y no se han rendido cuando a veces en medio de nuestra pereza espiritual decimos no a tantas cosas. Gracias, pastores. Verso 26 dice: por tanto, no por tonto, sino por tanto, yo os protesto que el día de hoy estoy limpio de la sangre de todos. Un verdadero ministro apostólico tiene una conciencia tranquila, limpia, por la excelencia de la labor cumplida, por el trabajo realizado. Un verdadero ministro apostólico, aunque estemos pasando pandemia, aunque estemos pasando circunstancias difíciles, puede dormir tranquilo por la labor que se está cumpliendo y se está realizando. Su conciencia está tranquila. Verso 27: porque no he ruido anunciarlos todo el consejo de Dios. No rehuía a su misión. Un verdadero ministro no rehuye a su misión, no sale corriendo ante las primeras dificultades que se le presentan. Un verdadero ministro, esto me hace recordar cuando hacíamos de pronto algunas clases y llegaban 30 al comienzo y después ya eran 20 y después eran 10 y después quedaban 2 o 3. Me dan ganas a uno de salir corriendo, pero un verdadero ministro apostólico no rehuye su misión y anuncia el consejo de Dios. ¿Anuncia qué? El consejo de Dios, que es la misma palabra, es el mismo verbo hecho carne. Aquí no se trata del consejo de Dios
como algo intelectual, como un libro, no, es la misma palabra de Dios, es la verdad de Dios presente para nosotros, siempre con una palabra de dirección, de avance, de crecimiento, de formación. Esa es una característica de un ministro apostólico. Ahora, esto no son sugerencias, porque es que yo quiero decir algo. Algunos discípulos y algunos creyentes se han tomado la palabra del ministro, el consejo de Dios, se lo han tomado como sugerencias. Y entonces miraremos a ver si lo hacemos o no lo hacemos. No. Estos son principios de reino. Un verdadero ministro establece verdades y principios de reino que no son sugerencias, que tienen que ser acatadas y cumplidas, porque no es la palabra del ministro, sino que es el consejo de Dios el que está anunciando. Por eso mi palabra tiene que ir acorde con el consejo de Dios. Y si tú ves que es el consejo de Dios, wow, no puedo decir no. No puedo decir. Les voy a dar un consejo de Dios. Hebreos 10:25. Aleluya, amén. Ahí se los dejo de tarea. Ese es un consejo de Dios para nuestras vidas. Seguimos. Verso 28. Verso 28. Siempre. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Verso 28. Siempre velando por sus discípulos. Un verdadero ministro, un verdadero pastor, siempre está velando por sus discípulos, siempre está formando líderes, ministros competentes para la administración adecuada del cuerpo de Cristo, para el entendimiento de su verdad presente, porque este mismo equipo va a llevar a otros al conocimiento de esa realidad en cada una de sus vidas. Esta es la labor de un verdadero ministro. Gracias, pastores, por su incansable labor y competencia en esta área de traer crecimiento y formación. Escuelas bíblicas nos han dejado una base en cuanto a las escuelas bíblicas para formar a otros. Gracias por esa encomiable labor. Verso 30, vamos a pasar al verso 31. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años de edificación y formación constantes, perseverantes, de noche y de día, pero no de cualquier forma. Aquí se ve una cuota de sacrificio. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Un verdadero ministro tiene un trabajo incansable, 3 años de edificación. Un verdadero ministro tiene un trabajo constante, perseverante, de noche y de día. Pero el corazón de un verdadero ministro se duele con lágrimas, con lágrimas, con lágrimas, con lágrimas. No he cesado de amonestar. Y si ustedes supieran, y tal vez lo digo por mi propia experiencia, pero también por lo que he visto en mi pastor Jorge y en mi pastora Nancy, lo que se duele uno a veces cuando invierte uno tanto en las personas y las personas no, como que no crecen, como que no avanzan, y uno trata de amonestarle aún con lágrimas en sus ojos. Ese es el corazón de un verdadero ministro, incansable, luchador, perseverante, pero también con un corazón lleno de amor y de dolor cuando el discípulo no está siendo formado, tal vez, no sé por qué circunstancias, será en el propósito eterno de Dios. Verso 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Estimula a los creyentes. Un verdadero ministro estimula a los creyentes para que continúen en la sobreedificación. No, esto no se trata de que lleguemos hasta acá, mis amados, sino que hay que sobreedificarse. ¿Cómo me estoy sobreedificando? Cuando yo mismo tengo mi comunión intencional. Esto no se trata, es que tengo comunión 7, 24, 365 días y así nada, no queda nada. No, hay una comunión intencional, hay una intimidad intencional. La intimidad es la expresión de la comunión. Tiene que haberla. Y en medio de todo esto hay una escudriñar
hay un estudiar, hay un analizar, hay una sobreedificación personal propia. Esto es responsabilidad también de cada uno como verdadero ministro apostólico. Una sobreedificación que es continua y ella trae madurez, dice que trae madurez para poseer la herencia que le corresponde. La gracia hace hijos herederos, no por dioseros, dice el apóstol Basilio, y el crecimiento en la gracia nos santifica día a día. Tiene que haber un crecimiento para que haya una santificación constante. Somos santificados en Cristo, amén, aleluya. Pero somos santificados día a día cuando nos exponemos a este evangelio de la gracia y hay un crecimiento y una formación y un incremento de Cristo que vence circunstancias, que gobierna sobre todos los deseos de nuestra alma para que seamos santificados día a día. Verso 33 dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Un verdadero ministro no tiene codicia de los bienes materiales o de las cosas materiales o de la fama o del poder o de ser el más grande. Un verdadero ministro no tiene ninguna clase de codicia en su corazón, sino con humildad, con amor, con entrega, con sacrificio, cumple el propósito del Padre Eterno por el cual Él lo ha establecido para que pueda hacerlo de la manera propia y adecuada. Verso 35. Antes vosotros sabéis que para esto he sido necesario a mí y a los que están conmigo, que estas manos me han servido, dice el verso 34, 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En todo os he enseñado que trabajando con las manos, con esfuerzo, se debe ayudar a los necesitados. Pero aquí quiero enfatizar en la palabra, en todo os he enseñado. La enseñanza tiene que ser la base de operación de un verdadero ministro apostólico. Sin enseñanza no hay crecimiento. Tiene que haber enseñanza constante, permanente. Por eso la cuota de sacrificio, los grupos familiares, las escuelas de crecimiento, las reuniones de los jueves en la noche, las reuniones de los domingos. Porque en todo os he enseñado, en todo os he enseñado. En todas las áreas y los aspectos de la vida que permea la enseñanza de Jesucristo, de la fe en Cristo, como leíamos, tiene que permear todas las áreas de operación de la vida del creyente. En todo os he enseñado, cualidad inherente del verdadero ministro apostólico, que trabajando así, y recordar las palabras, dice ahí en el texto del Señor Jesús, que cómo le fueron dadas a Pablo. ¿Cómo le fueron? ¿En qué evangelio está esta frase? ¿O en qué parte del evangelio está esta frase que dice, más bienaventurado es dar que recibir? Porque ahí dice en el texto, dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Dónde está esta frase en los evangelios? ¿De qué manera le fue dada al apóstol Pablo? A veces nos ceñimos a la facilidad de las cosas, pero un verdadero ministro es aquel que recibe revelación para poder enseñar a otros. Esta frase le fue dada a Pablo por la revelación del Espíritu. Más bienaventurado es dar que recibir. Fue dada al ministro por revelación. Y una cualidad del ministro es que tiene revelación, iluminación, conocimiento del Espíritu en su vida. Pablo, un hombre compasivo, generoso, trabajador, comprometido, fiel a la causa, con cualidades extraordinarias de un verdadero ministro apostólico. Pastor Jorge, Pastora Nancy, ministros comprometidos que enseñan, que tienen iluminación, que tienen revelación, que son compasivos, generosos, trabajadores, comprometidos, con una fe constante, con una fe incansable, con una fe que entiende, con una fe que crece, fiel en una causa, en un propósito, fidelidad, obediencia, compromiso. ¿Qué otras cualidades encontramos en nuestros ministros, en nuestros pastores? Qué rico que más tarde en el Sunto dijeras, wow, yo veo en mi pastor todo eso que tú dijiste, Abel, todo eso que dijiste, y en mi pastora veo todo eso, constantes, trabajan, perseveran, avanzan, crecen.
Pero el verso 36 dice algo también muy bonito. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Un verdadero ministro apostólico es un hombre de oración, encomendando su camino al Padre Eterno, encomendando, intercediendo por los demás, teniendo esos momentos de intercesión, de oración, de comunión, expresadas a través de ese diálogo con nuestro Papá eterno y maravilloso. Pastor Jorge, Pastora Nancy, hoy agradecemos a Dios por la vida que ustedes portan y por ser como el apóstol Pablo, ministros entendidos en el propósito eterno. Qué rico sería que ahorita, mañana, esto lo voy a enviar el sábado a las 6 de la tarde, que mañana, domingo a las 9 de la mañana, todos nos pudiéramos conectar por Zoom y habláramos de las características tan hermosas, maravillosas que evidencian nuestros pastores, nuestro pastor Jorge, nuestra pastora Nancy, y expresarles a través de la gratitud de una palabra todo lo que sentimos por ellos, el agradecimiento por tantos años de servicio que no terminan, porque yo declaro que esto no es una despedida total, esto no es una despedida ya que no terminan, que continúan en la edificación de este cuerpo y de esta casa vida en plenitud, en los cuales ellos con sudor y lágrimas, como dice la Escritura, forjaron una generación de hijos entendidos. Yo aquí en Casa Vida en Plenitud yo no veo discípulos, yo veo más que discípulos, yo veo gente comprometida con un ministerio apostólico, veo ministros apostólicos, veo pastores, veo profetas, veo evangelistas, veo apóstoles y veo maestros comprometidos con la causa eterna. ¿Y gracias a quién? A una semilla que dos pastores se retaron a formar en nosotros. Gracias, pastores. Mañana domingo a las 9 de la mañana los esperamos para que puedas hablar de estas características de nuestros ministros. Señor, gracias por nuestro pastor Jorge, por nuestra pastora Nancy, ministros comprometidos con esta causa eterna, ministros que cada día entregan todo por causa de un llamado y de una asignación que hace muchísimos años depositaste en ellos, con cuota de sacrificio, de sudor, de lágrimas, pero que han estado y han perseverado hasta el día de hoy, hasta formar una generación de hijos entendidos en el propósito tuyo, hasta formar hijos entendidos en el crecimiento y la formación de Cristo en ellos y en otros, hasta que todos lleguemos, hasta formar hijos que digan que Cristo en ellos, pero Cristo también en muchos otros. Gracias, Señor. Amén. Gracias, mis amados. Mañana 9 de la mañana nos vemos por Zoom.